2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este primer día del mes de julio del año 2021, el séptimo mes del año, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero una vez más darle la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Estamos haciendo buen uso del tiempo que el Señor nos está regalando para que nosotros juntos podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Queremos agradecerle también a nuestro Dios su cuidado, su protección, su ayuda, todas sus bendiciones, la manera tan especial como Él está trabajando con cada una de nuestras vidas. Adoramos a Dios porque Él es totalmente maravilloso. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Padre, te adoramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, Redentor, Rey y Dios. Queremos darte gracias en este día porque una vez más tú nos das el privilegio de que juntos podamos seguir escudriñando tu palabra, estudiándola. Ella es nuestro alimento, es la que nos muestra tu persona, la persona de Jesús, de tu Santo Espíritu, y la que nos revela tu voluntad y tu propósito. Así que abrimos nuestros corazones para que tú deposites tu revelación en ello, a fin de que podamos, Señor, ser fortalecidos en nuestro ser interior y podamos ser edificados con la palabra que tú nos entregas en el día de hoy. Que como siempre tu glorioso y santo Espíritu trascienda de una manera especial y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro a través de la palabra. Por todo cuanto tú hagas en esta noche, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú lo mereces. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas, en este día quiero entregarle la exposición que he titulado La vida en el Espíritu. Hemos estado hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y la manera tan especial como el apóstol exhortó e instruyó tanto a ellos como también el Señor nos dejó la palabra para que seamos instruidos a través de ella. Así que seguimos estudiando esta carta profunda de una de las iglesias más maravillosas que hubo en el primer siglo, la vida en el Espíritu. En la disertación de la semana pasada, yo les decía que el creyente es ahora una persona nueva en Cristo. Por tanto, debe caminar en amor, que tratamos la semana pasada, caminando en amor, y vivir en el Espíritu, que es lo que estamos tratando entonces esta semana. Hoy estudiaremos los versículos del 15 al 20 del capítulo 5 de Efesios. Pablo hace una aplicación pertinente de lo que viene diciendo. La primera advertencia es un imperativo ético. Vivir con sabiduría, es decir, como prudente, y en contraste a esto, no como insensatos. La segunda, redimiendo el tiempo, igual que en Colosenses 5:5. que significa hacer buen uso de los días o los años que tenemos. Tercera, comprendan o entiendan para sí
la voluntad de Dios. En esta disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema, la vida en el Espíritu. Primero, un tiempo valioso. Segundo, una diversión sana. Tercero, una actitud de adoración. Vamos a ver entonces este primer punto, un tiempo valioso. Lo sustenta Efesios capítulo número 5, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudente, sino como prudente, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra. En el capítulo 15, en el capítulo 5, que es este que estamos viendo de Efesios, Pablo sigue su detallada explicación acerca de la forma en que debe vivir el cristiano. Debe apartarse de la fornicación, la inmundicia, la avaricia y las conversaciones deshonestas, lo cual incluye los chistes groseros. El apóstol afirma con toda claridad que las personas que se dediquen a estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. El creyente tiene una buena razón para apartarse de una vida de pecado. Esta vida surge de las tinieblas, mientras que él se halla ya en la luz. No puede seguir confraternizando con aquellos que siguen en las tinieblas del pecado, sino que tiene que rechazar su conducta. Su conciencia está viva y alerta, y lo hace sentir avergonzado hasta de la idea de hablar acerca de lo que ellos hacen en secreto. Los hombres malvados se hallan en una especie de estupor espiritual. En cambio, el creyente ha oído el llamado del Señor que le ordena: despierta. Con temor de Dios, ahora escoge cuidadosamente el camino por el que va en la vida. Ya no hay en él ignorancia con respecto a las consecuencias del pecado. Por consiguiente, no puede actuar como un necio. El creyente conoce el valor del tiempo, por lo que siempre aprovecha todas las oportunidades para hacer el bien. Hace un uso prudente del tiempo que tiene disponible, siempre decidiendo y haciendo aquello que agrade a Dios. La Biblia le muestra cuál es la voluntad divina y él la escucha. La palabra dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. El cristiano le presta atención a esta palabra. El tiempo es una de las cosas más valiosas de la vida. Al fin y al cabo, la vida misma está hecha de tiempo. Y un día seremos juzgados por el uso que hayamos hecho de ese tiempo. En este pasaje, Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a comprender cuál es la voluntad del Señor con respecto a su forma de usar el tiempo. Teniendo en cuenta el contexto, hay 3 aspectos que parecen surgir dentro del tema. El primer aspecto: tiempo para Dios. Nuestra administración del tiempo le debe asegurar a Dios el lugar que le corresponde. No hay nada que tenga mayor efecto sobre nuestro caminar como cristiano que la cantidad y calidad del tiempo que pasemos con Dios a diario. Un famoso pianista dijo en cierta ocasión: si no practico un día, yo mismo me doy cuenta.
Si paso 2 días sin practicar, mis críticos se dan cuenta. Y si paso 3 días sin practicar, mi auditorio se da cuenta. Nuestra relación con Dios exige que invirtamos en ella el tiempo que sea necesario. Lo segundo que podemos ver, que se desprende de lo que Pablo dice del tiempo, es que debemos tener tiempo para la iglesia. Hoy en día estamos viendo cada vez con más frecuencia 2 tipos de cristianos. Los llaneros solitarios y los domingueros. Ninguno de los 2 tipos de conducta es agradable ante los ojos de Dios. Los llaneros solitarios son los cristianos que creen poder seguir adelante sin asistir a ninguna iglesia. Los domingueros son los que creen que les basta con ir a la iglesia los domingos por la mañana solamente. Pablo dice que todos los miembros del cuerpo tienen una contribución que hacer al crecimiento general. Todos tenemos la responsabilidad de descubrir y desarrollar los dones que Dios haya colocado en nosotros. La eficacia en la administración de nuestro tiempo nos exige que destinemos cuanto sea necesario a la obra y al ministerio de la iglesia. Lo tercero que podemos ver con relación al tiempo es tiempo para la familia. Nuestra familia es la más importante de todas nuestras responsabilidades humanas. La Biblia nos dice que debemos evaluar nuestra eficacia en el ministerio por lo bien que sepamos guiar a nuestra familia. Hace falta tiempo para desarrollar una buena relación dentro del matrimonio. También criar a los hijos exige una inmensa inversión de tiempo. Por muchas cosas materiales que seamos capaces de darle a los nuestros, hay algo más importante, el que nos entreguemos a ellos nosotros mismos, con nuestro amor, nuestra atención y nuestro tiempo. El apóstol dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia debido a lo sutil que es lo malo. Necesitamos el mismo sentido de urgencia porque también nuestros días son difíciles. Debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno, tanto como nos sea posible. Vamos al segundo punto, una diversión sana. Este lo sustenta Efesios 5:18. Dice así la palabra del Señor: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta para empezar al desarrollo de este tema. ¿Por qué es una práctica peligrosa el uso de bebidas alcohólicas? El mismo apóstol Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, porque cuando nos embriagamos con vino hay desenfreno. Quiere decir que el uso de bebidas alcohólicas es una práctica peligrosa. Según parece, ya desde los tiempos de Noé, los seres humanos han tratado de escapar de las perplejidades y de la aburrida rutina de la vida a través de la embriaguez. Así lo hacían en el mundo del siglo I o siglo I,
Y ciertamente así lo siguen haciendo en el siglo XXI. Insatisfechos con el estado que producen en ellos la cerveza, el ron, el whisky y otras bebidas, ahora abusan también de las drogas. Aquí vemos a Pablo prohibir expresamente que el cristiano busque su diversión en las bebidas alcohólicas. Advierte que beber vino conduce a una conducta incorregible. Es puerta de entrada a los excesos en la palabra y la conducta. Beber licor para embotar los sentidos no es la manera correcta de solucionar los problemas de la vida. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal, con estar lleno del Espíritu, lo que produce gozo duradero. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas. En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable para curar nuestra depresión, monotonía o tensión. Lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. Por eso, Pablo dice que el cristiano, en lugar de agradar a la carne, debe buscar la ayuda del Espíritu Santo. Debe permanecer continuamente lleno del Espíritu. No habla aquí solamente del bautismo en el Espíritu, que es una experiencia única inicial, sino de las numerosas ocasiones en las que el cristiano puede volver a llenarse del Espíritu. Pedro fue bautizado en el Espíritu el día de Pentecostés. Sin embargo, fue lleno del Espíritu Santo cuando comenzó a defender el Evangelio ante el concilio, ante el Sanedrín, como dice Hechos capítulo 4, versículo 8. O sea que Pedro iba recibiendo nuevas unciones para las manifestaciones divinas que se iban necesitando según el momento. El apóstol asocia la renovación en el Espíritu con las ocasiones en que adoramos en público con los hermanos. Lucas hace lo mismo cuando escribe: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Amados hermanos y hermanas, es frecuente que esa renovación de la plenitud en el Espíritu tenga lugar cuando los creyentes están unánimes juntos, como dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Sean llenos del Espíritu indica una acción constante, continua. La experiencia de ser lleno del Espíritu es algo que debe ocurrir continuamente. En tiempos de necesidad, el Espíritu llena al creyente de una manera especial para cierta acción o evento. Ser lleno es la suprema obligación de todo creyente, según dice Efesios 5:18. En este mandamiento griego traducido sean llenos, es un imperativo en voz pasiva y tiempo presente, lo cual indica que una mejor traducción podría ser: sean continuamente llenos del Espíritu, o déjense llenar constantemente por el Espíritu. No se trata de un evento aislado, sino de una condición perenne. El Espíritu Santo no es un líquido
ni un gas, ni tampoco somos nosotros simples recipientes físicos. El Espíritu Santo es una persona divina y nosotros somos personas humanas. Algunas preguntas sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo pueden ser las siguientes. En primer lugar, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? La expresión es una figura del lenguaje que significa ser gobernado por el Espíritu del Señor, es decir, someterse continuamente al señorío de Jesús. En segundo lugar, ¿por qué es una obligación ser llenos del Espíritu? Porque es la única manera de ser capaces de amar al Señor. Por otro lado, es la única condición por la cual un creyente puede cumplir con cualquier asignación o tarea que el Señor le señale hacer. Pretender hacer la obra del Señor dependiendo de los esfuerzos o capacidades personales es una ilusión, un castillo de arena que pronto se va a derrumbar. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser llenos? Es un proceso. Invitar a Jesucristo a ser Señor de nuestras vidas y hacer constantemente lo que nos indica Juan 7, del 37 al 39, cuando Juan dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que invitar al Señor Jesucristo, creer en Él, invitarlo, para que del interior de nosotros puedan fluir corrientes de poder divina, como corren los ríos. Esto implica reconocer nuestro pecado y anhelar ser libre de su esclavitud. Implica limpiar el vaso. Dios está dispuesto a llenar toda clase de vaso, menos uno que esté sucio. Necesitamos volver a entregarnos, someternos o devolver el vaso al señorío de Jesucristo. Finalmente, necesitamos aceptar por la fe la recuperación de la relación con Dios que habíamos perdido como resultado del pecado. De ser llenos del Espíritu Santo depende nuestra efectividad como siervos de Jesucristo, tanto como el avance evangelizador del reino de Dios en todo el mundo. Si queremos hacer una buena evangelización y que el Señor cada día añada a nuestra congregación lo que han de ser salvos, entonces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es eso lo que nos hace efectivo para poder compartir nuestro testimonio y hablarle a aquellos que necesitan del Señor Jesucristo, de la única esperanza que ellos tienen en este mundo, que es Cristo en sus corazones. ¿Qué nos deja entrever Pablo con respecto a la naturaleza de la música en las iglesias de su tiempo? Los avivamientos espirituales no son solo para beneficio personal. Cuando volvemos a estar llenos del Espíritu, tenemos mayor capacidad para hablar entre nosotros utilizando los salmos del Antiguo Testamento. También ministramos con el canto ungido de himno o de cánticos cristianos que no forman parte del salterio, entre paréntesis, la colección de los 150 salmos que están en la Biblia. Hay algunos textos
que los escritores consideran como posible residuo de estos himnos cristianos antiguos y que manifiestan un contenido superior a muchos de los cantos que utilizamos en la iglesia actual. En griego, la palabra salmoi parece describir los himnos de alabanza acompañados de arpa. Y es muy probable que no tengan el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, en el que describe los tejilín, o sea, alabanza, las distintas composiciones inspiradas que componen el libro de los Salmos. El hecho de que Pablo los haya equiparado en 1 Corintios 14, 26 a la revelación, las lenguas y la interpretación de lenguas hace que muchos autores consideren que el término salmo identifica en la iglesia primitiva el canto espontáneo inspirado por el Espíritu Santo. Es un fluir que viene desde el interior y la persona comienza a cantar algo que nunca había cantado, porque el fluir no viene de su mente, sino que el fluir viene de su espíritu. Eso es lo que es el canto espontáneo, a través de la llenura del Espíritu Santo, así como profetizamos, así mismo también cantamos inspirados por el Espíritu Santo. Así fue que surgieron los salmos, porque todos esos salmos que aparecen allí en la Biblia son los momentos en el que se adoraba, la mayoría de ellos, en el tabernáculo de David, y había una llenura del Espíritu Santo en esos momentos de adoración y alabanza, que comenzaba un fluir espontáneo, y luego se registraron, se escribieron esos salmos y se le puso también partituras para poder cantarlos con instrumentos musicales. En la estructura de ciertos pasajes parecen conservarse parte de estos salmos. Por ejemplo, en Efesios 5:14, Filipenses 4:8, Hebreos 12:12 y 13, y 1 Timoteo 3:16 y Santiago 1:17. En cada uno de estos pasajes, la estructura nos muestra parte de lo que son los salmos. Además, hablamos entre nosotros con cánticos espirituales, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 15. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces nosotros hablamos entre nosotros con cánticos espirituales. Al respecto, los cristianos debemos resistirnos a la invasora influencia del mundo del espectáculo en nuestra música de la iglesia. Toda música que se use en la adoración deberá señalar hacia Dios y llevar la gente a Dios. Su mensaje, melodía, ritmo y presentación no deben ser carnales ni centrar la atención en los seres humanos. Vamos ahora al tercer punto, una actitud de adoración. Este está basado en Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando
gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando el canto es realmente espiritual, hay en él adoración a Dios, al mismo tiempo que ministra a los hombres. Cuando termina el canto, es hora de alabar a Dios. La música cristiana debe inspirar a los hombres a dar gracias siempre y por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma en la que aparecen los 4 gerundios, o sea, participios griegos, hablando, cantando, alabando y dando, de acuerdo con las reglas de la gramática griega, implica que todo dependen del imperativo del versículo anterior. El versículo anterior decía que seamos llenos del Espíritu. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, hablamos, cantamos, alabamos y damos. Deben considerarse estos participios griegos, deben considerarse como consecuencia natural de ser lleno del Espíritu Santo. Por otro lado, se indica que deben ser acciones constantes, un estilo de vida que da gracias siempre por todo al Dios y Padre. Cuando un creyente se haya decaído, es muy difícil dar gracias. Así que yo le digo en esta noche, anímese. Dios obra siempre para bien si le amamos y encajamos en sus planes, como dice Romanos 8:28. Gracias a Dios, no por los problemas que usted está pasando, por sus problemas, sino por la firmeza que se edifica en usted mediante las experiencias difíciles que le tocan enfrentar. Usted puede estar seguro, segura, de que el amor perfecto de Dios lo ayudará, la ayudará. El estudio que hemos tenido en las últimas 6 disertaciones se ha centrado en nuestra forma de vivir. Nuestra conducta es tan importante como nuestra doctrina. A Dios le interesa la forma en que tratamos a los que nos son más cercanos, parientes, amigos, demás creyentes. Ellos son quienes nos conocen mejor. Por eso, nuestra fe debe mostrar ante ellos su validez por medio de nuestra vida. He aquí algunas preguntas que nos podemos hacer para saber si nuestra forma de vivir está de acuerdo con nuestra forma de hablar. Primera, ¿qué revela mi manera de hablar con respecto a mi personalidad cristiana? Porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando nosotros hablamos, allí se está revelando nuestra personalidad. Cuando nosotros hablamos, allí está yendo lo que nosotros tenemos en el corazón. La segunda pregunta que nos debemos hacer: ¿soy comprensivo con los demás o generalmente suelen ser ellos los que tienen que ser comprensivos conmigo? Porque nosotros queremos que la gente sea comprensiva con nosotros, pero nosotros no queremos ser comprensivos con los demás. Comprender a la gente es algo maravilloso. La tercera pregunta que nos debemos hacer: ¿qué revela mi manera diaria de usar el tiempo con respecto a mis verdaderos valores y prioridades? El uso del tiempo nos demuestra a nosotros en qué y
hacia dónde está inclinado nuestro corazón. 4. La cuarta pregunta que nos debemos hacer. ¿Se conoce más mi amor hacia los demás por lo que digo o por lo que hago? Porque hay mucha gente que habla pero no hace. Y eso debe concordar, el hablar con el hacer. Mi forma de hablar y mi manera de hacer las cosas, de actuar, debe mostrar mi amor hacia Dios y hacia los demás. La quinta pregunta que nos debemos hacer: ¿soy realmente sincero o sincera conmigo mismo, con los demás y con Dios? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. La sexta pregunta que nos debemos hacer dice: ¿tengo en mi vida algún pecado escondido que sigo ocultando y excusando? Hasta allí llegan las preguntas que nos tenemos que hacer para evaluarnos si realmente nosotros sabemos vivir de acuerdo a lo que ha establecido la palabra del Señor. Nuestra forma de vivir debe estar de acuerdo con nuestra forma de hablar. Y estas preguntas nos ayudan a saber si nosotros estamos viviendo como nosotros hablamos, como nosotros exhortamos a los demás. Porque hay quienes dicen no robe, le dicen a los demás no robe, pero ellos roban. Hay quienes le dicen a los demás no mienta, pero ellos mienten. Entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación para saber si todo lo que nosotros decimos lo estamos viviendo. Eso sería maravilloso. Mire, nosotros honraríamos a Dios si nosotros vivimos lo que nosotros hablamos, lo que nosotros le compartimos a los demás. Con frecuencia, el mayor de los obstáculos con que se tropieza el evangelismo es la poca relación entre vida y doctrina que notan los no creyentes en aquellos que se llaman cristianos. Es cierto que algunas veces, cuando los acusan de hipocresía o de no vivir lo que predican, solo se trata de excusa de algunos para no tomar una decisión por el Señor Jesús. Pero otras veces es que no hay un verdadero testimonio. El testimonio nuestro es una fuerza. Cuando nosotros vivimos lo que predicamos, cuando vivimos lo que enseñamos, cuando vivimos lo que hablamos, del interior de nosotros hay una fuerza divina que hace que el Espíritu convenza a los que nos escuchan de pecado, de justicia y de juicio. Eso es solo cuando nosotros vivimos lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos. Amados hermanos y hermanas, aunque ninguno de nosotros alcanzará jamás la perfección en su vida cristiana, sí tenemos que prestar una atención muy especial a nuestra manera de vivir si queremos ser eficaces en la labor de ganar almas. El negocio de Dios es la salvación de las almas. Si usted quiere estar unido a la voluntad de Dios, usted tiene que ser un canal, un cauce a través del cual Dios pueda salvar las almas. Esa es la única manera de estar alineados y sincronizados con Dios. No podemos ser creyentes improductivos, porque el árbol que no da fruto se le tiene que cortar. Lo que digamos tiene que estar básicamente de acuerdo con lo que hagamos y viceversa. Amados
hermanos y hermanas, yo les quiero exhortar a todos ustedes a que renueven su compromiso con el Señor y decidan tener un gran cuidado con el testimonio de su conducta diaria. El testimonio de nosotros habla más fuerte que nuestras palabras. Qué maravilloso lo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso y también a nosotros. Si seguimos todas estas exhortaciones que nos hizo el apóstol, entonces nosotros viviremos vidas totalmente victoriosas, que otros tratarán de imitar nuestra manera de vivir. Vamos entonces en este momento, de acuerdo a este mensaje, a orar al Señor. Quiero que se una conmigo y se concentre, porque necesitamos vivir lo que hablamos, lo que predicamos y lo que enseñamos. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por la palabra que tú nos has entregado. Gracias por estas cartas que escribió el apóstol Pablo, que no solamente fueron útiles para las iglesias del primer siglo, sino también para nosotros en este siglo XXI. Los hermanos del primer siglo confrontaron situaciones difíciles que también nosotros en el día de hoy le estamos confrontando. Así que tu palabra está actualizada, está lista para hacer con nosotros lo que hizo con nuestros hermanos del primer siglo. Hoy, a través de esta plataforma, nosotros nos unimos para pedirte a ti, Señor, para rogarte que nos ayudes a vivir sabiamente como creyentes prudentes y no como insensatos. Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, que hagamos buen uso de los días y los años que tenemos por delante. Padre, ayúdanos a comprender o a entender para nosotros tu perfecta voluntad. Queremos, amado Papito, que nos ayudes a apartarnos de todas las cosas que a ti te desagradan, para que podamos en todo momento estar alineados y sincronizados contigo. También queremos, Padre amado, que nos ayudes a no confraternizar con aquellos que después de haber aceptado a Cristo siguen en las tinieblas del pecado, sino a que rechacemos su conducta como tú nos los mandas en tu palabra y que hemos escuchado en la exposición del día de hoy. También queremos que nos ayudes a tener una conciencia viva y alerta para no ser manipulado y arrastrado en aquello que ellos hacen en oculto y que quieren llevar a otros también. Ayúdanos, Padre amado, a mantenernos espiritualmente despiertos para no caer bajo un espíritu de estupor, del cual muchos están siendo afectados en el tiempo que vivimos. Cuando inició, Padre amado, esta pandemia, tú dijiste que probarías la obediencia de los seres humanos. Y hemos visto cómo después de una pausa y la disminución de los contagios y de las muertes, cada fin de semana, cómo la gente, nuestro conciudadano, Dios mío, se arriesgan y Señor, violan los decretos haciendo fiestas clandestinas
como la que se mostró en Calionia, 193 personas metidas en un local sin distanciamiento, sin mascarilla. Nosotros al ver esto tenemos que entender que esa gente, Padre amado, está viviendo bajo el poder de el espíritu de estupor. Su entendimiento está completamente entenebrecido. No pueden asimilar la buena voluntad tuya, que es agradable y perfecta. No pueden asimilar el obedecer, sino que de continuo, Padre amado, hay en su corazón la desobediencia, la insubordinación. Y eso nos ha acarreado que ahora de nuevo nosotros tengamos que estar en la cantidad de contagio y de muerte que estamos viviendo. Todo por causa de la desobediencia. Señor, pero no solo son desobedientes los que no te conocen. Vimos en el reporte cómo una iglesia de Colón fue citada para esta semana a presentarse al Ministerio de Salud, una iglesia evangélica, porque habían acomodado a 600 personas dentro del hogar sin ningún distanciamiento físico, Señor, y sin guardar las debidas medidas de bioseguridad. Eso nos indica a nosotros que el espíritu de estupor no solamente, Señor, está haciendo efecto en los que no han conocido a Cristo, sino también en algunos, Señor, que han conocido al Señor Jesucristo, pero que no están dispuestos a someterse a los decretos que emanan. Hemos visto cómo se viola, Dios mío, en nuestras congregaciones el distanciamiento, y cómo también en lugares cerrados hacemos nosotros lo que se nos recomendó que no debemos hacer. Desde que empezó la pandemia, nosotros no hemos movido el ministerio de expresiones para Dios, porque se nos informó que las banderas, el movimiento de las banderas pueden esparcir gérmenes. Entonces nosotros no hemos, en obediencia a ti, no hemos utilizado ni bandera, ni hemos utilizado el ministerio de expresiones. Sin embargo, nosotros vemos congregaciones que no han tomado en cuenta todas estas medidas. O sea, no se ha estudiado todo lo que en un principio se dijo para poder, Señor, guardar las debidas medidas. Y la mejor adoración de nosotros los creyentes, Padre amado, es nuestra obediencia. No hay verdadera adoración sin obediencia. La mejor adoración a ti es la obediencia. Así que ayúdanos, Señor, a tener una conciencia viva y alerta para no ser manipulado y arrastrado en aquellos que ellos hacen imprudentemente. Ayúdanos a mantenernos espiritualmente despiertos para no caer bajo el espíritu de estupor del cual, Señor, muchos están siendo afectados en el tiempo que vivimos. Señor, nosotros, tus hijos, tus hijas, queremos, lleno de tu temor reverente, cuidadosamente seguir por la senda que nos lleva a la vida eterna, la cual nos abrió nuestro Señor Jesucristo a través de su obediencia y sumisión, como está escrito en el libro de Hebreos, el capítulo número 5, versículo del 7 al 10, que dice: y Cristo en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruego con gran clamor y lágrima,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que por encima de todas las cosas esté nuestra obediencia. Que al igual que el Señor Jesucristo, nosotros podamos, llenos de temor reverente, Señor, cuidadosamente seguir por la senda que nos lleva a la vida eterna. Padre, que el hacer tu voluntad sea nuestra santificación, como lo dice tu palabra en 1 Tesalonicenses. Estamos profundamente agradecidos contigo. Realmente nosotros te damos gracias porque reconocemos que en medio de esta pandemia nosotros no hemos recibido el pago que merecemos por nuestra desobediencia, sino más bien tú has sido totalmente misericordioso con nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Por eso nosotros queremos seguir con las medidas de bioseguridad. No queremos, Padre, seguirnos estrechando la mano. No queremos seguirnos dando abrazos hasta cuando esto no sea restituido por el Ministerio de Salud. No queremos seguir en nuestros templos sirviendo alimento ni ninguna de estas cosas que están prohibidas hasta que llegue el momento en que seas restaurado, porque ya tú has hecho desaparecer esta pandemia de nuestro país. Que primeramente nosotros los creyentes podamos entender y salir del espíritu del dominio del espíritu de estupor, para que podamos todos orar por los que no te conocen y que están bajo esta grandísima influencia del espíritu de estupor. Señor, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir la vida cristiana verdadera en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, les agradezco el que hayan estado conmigo y poder ver cómo podemos nosotros vivir para agradar a Dios. Damos gracias al Señor por este mensaje y este tiempo de oración. Espero, si el Señor me lo permite, volver a estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le proteja, le cubra y le guarde en el nombre precioso. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.